Saludos jóvenes estudiantes de la unidad curricular Bioquímica. Les saluda su profesor Osman Brel. Un placer saludarles por este medio. El día de hoy quiero seguir apoyándolos en la construcción y generación del conocimiento en base al tema 1 referente a bioquímica y las biomoléculas. Y en el día de hoy las biomoléculas que nos interesan son las macromoléculas denominadas y llamadas proteínas. Bien, comenzamos. Es importante iniciar definiendo lo que es la ciencia bioquímica. Esta puede definirse como la ciencia base de la química de la vida. Y como la célula es el constituyente de la unidad estructural de todos los sistemas vivos, de este modo es factible definirla como la ciencia de los constituyentes químicos de las células vivas y de las reacciones y los procesos que éstas experimentan. Además, no podemos olvidar lo que es la regulación de estas reacciones. Entonces ahí tenemos a grandes rasgos una definición muy completa, muy concreta de lo que es la bioquímica como ciencia. Esta tiene áreas principales que va desde la química estructural, el metabolismo y la genética molecular. Es una ciencia interdisciplinaria porque existe, en el aspecto que nos importa desde el punto de vista médico, existe una relación recíproca entre la bioquímica y la medicina, porque ambas han estimulado avances mutuos. De este modo, para los investigadores de la ciencia de la salud, esta relación le ha proporcionado el entendimiento y el tratamiento eficaz de las enfermedades. La aplicación de la bioquímica pasa por ciencias como las que acabamos de mencionar, la medicina, también la nutrición y la agricultura, y tiene grandes aplicaciones en diferentes áreas. Por ejemplo, en la química clínica facilita el diagnóstico de enfermedades y el seguimiento del tratamiento. En la farmacología y la toxicología actúa sobre rutas metabólicas específicas. En los fármacos y diseño está basado en la inhibición enzimática. Este tema lo vamos a desarrollar más adelante, lo que es referencia a la inhibición enzimática. Y por último, la ingeniería genética y la clonación para el desarrollo de plantas modificadas. La bioquímica tiene como objeto describir la estructura y organización de la materia viva. Busca responder preguntas como cuáles son las estructuras químicas de los componentes de la materia viva, hasta la pregunta de qué cambios acompañan a la reproducción, el envejecimiento y la muerte de la célula. Esta materia viva que estamos mencionando está constituida por elementos químicos variados como el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno y el fósforo, pero en mayor proporción existe el carbono, el oxígeno y el hidrógeno. Entonces vamos a estudiar lo que son las biomoléculas. En bioquímica, las mencionadas moléculas inertes son las llamadas biomoléculas, que son una gran variedad de moléculas que conforman a los seres vivos. Esta puede ser tanto orgánica como inorgánica, conociéndose a las inorgánicas como el óxido de hidruro, entre otros. Vamos a estudiar las inorgánicas. Esta carece del elemento carbono, o muy escaso, no forma cadenas con otros carbonos o hidrógenos, es decir, no hay alcanos, alquinos, etc. Por ejemplo, tenemos como biomoléculas inorgánicas al ácido sulfurhídrico, el nitrito, los gases hidrógeno, oxígeno y dióxido de carbono, y por último la molécula óxido de dihidrógeno o óxido de hidruro, comúnmente conocida como agua. De esto tenemos que hacer una especial aparte para conocer esta molécula importante y abundante en la naturaleza. Sus propiedades: tiene alta tensión superficial, alto calor de vaporización, tendencia a ionizarse, un alto calor específico, y por último quiero hacer en particular lo que se refiere a solvente
universal. Esta molécula está vinculada a muchos procesos orgánicos y de reacciones donde participa en la hidrólisis, es decir, en la ruptura por medio de esta molécula de enlaces covalentes. Podemos nombrar muchos otros procesos que vamos a conocer más adelante sobre lo que es la referencia del solvente universal. En cuanto a sus características, esta molécula puede constituir el 50 y 90% de la masa corporal y celular. Es una molécula polar y tiene pH neutro. En cuanto a los gases, oxígeno y dióxido de carbono, esto abunda en nuestra naturaleza y participa en los procesos de respiración celular. En cuanto a las biomoléculas orgánicas, estas sí son abundantes en el elemento carbono. Dan lugar a estructuras lineales o cadenas ramificadas y anillos, es decir, estructuras complejas. Estas moléculas ya las conocemos, solo que ahora vamos a conocerlas desde el punto de vista estructural, funcional y orgánico. Son las que vamos a estudiar hoy, que son las proteínas, los carbohidratos, los lípidos, los ácidos nucleicos y por último vamos a incluir unas moléculas importantes que son las vitaminas. Estas mencionadas biomoléculas tienen un nivel organizacional que va desde los monómeros, que son sus unidades básicas, pasando por un proceso denominado polimerización, que es la unión a través de enlaces covalentes para obtener un producto que se llama polímero, bien sea en sus subunidades, hasta el ensamblaje completo de estas subunidades para dar origen a la macromolécula. Bien, entonces las biomoléculas que nos interesa hoy son las proteínas. Estas biomoléculas tienen una composición atómica de carbono, hidrógeno y oxígeno. Sus monómeros, sus unidades básicas son los 20 aminoácidos tipo. ¿Por qué son los 20 aminoácidos tipo? Porque genéticamente la célula tiene los codones para codificar a estos 20 aminoácidos que constituyen las proteínas orgánicas. Existen otros aminoácidos, pero los 20 aminoácidos que constituyen a las proteínas orgánicas son estos 20 que vamos a conocer. Estos están unidos por un enlace covalente denominado enlace péptido o enlace peptídico. Tiene además otros tipos de enlaces débiles y fuertes, como son los puentes hidrógeno y los puentes disulfuro, que le da estabilidad a la compleja estructura macromolecular. Bien, como ya dije, como los monómeros de estas moléculas son los aminoácidos, primero tenemos que estudiar lo que son estas moléculas. Los aminoácidos tienen una importancia biomédica. Nos dice que los L-alfa aminoácidos y sus derivados participan en funciones celulares tan diversas como la transmisión nerviosa y la biosíntesis de porfirina, purina, pirimidina y la molécula importante como es la urea. Los polímeros cortos de aminoácidos desempeñan funciones importantes en el sistema neuroendocrino, como hormonas o neurotransmisores. Desde el punto de vista nutricional, el consumo de aminoácidos esenciales es importante para apoyar el crecimiento del lactante o para mantener la salud en adultos. Entonces, es importante conocer desde el punto de vista nutricional cuáles son estos aminoácidos esenciales y por qué. Por una situación orgánica que debemos recordar que el elemento nitrógeno es tóxico en concentración en la sangre y por ende la síntesis de urea para su excreción, pero la estructura o la unidad básica de las proteínas contemplan estas moléculas que son los aminoácidos que tienen como elemento el nitrógeno.
y son importantes para mantener una situación orgánica que es el equilibrio nitrogenado, que dice que el nitrógeno consumido es igual al nitrógeno excretado. De ahí su importancia desde el punto de vista nutricional y orgánico. ¿Cuáles son estos aminoácidos esenciales? Son los aminoácidos, en total 10, triptófano, treonina, valina, lisina, leucina, metionina, histidina, fenilalanina, por último isoleucina, y nos falta otro aminoácido esencial que no lo contemplamos en esta imagen, que es la arginina. 2 en el caso para infantes y 8 para el caso mantener la salud de los adultos. Vamos a definir los aminoácidos. Ya sabemos que son los monómeros de las proteínas y los polipéptidos, que son las subunidades de las proteínas. Para una molécula en particular, estas contienen un átomo de carbono alfa central a que están unidos otro grupo químico como es el carboxilo, otro grupo químico como es el grupo amino, también tenemos un átomo de hidrógeno y por último un radical o cadena lateral que le da la característica especial al aminoácido, tanto a sus propiedades químicas como biológicas. Todos los aminoácidos tienen configuración L de los aminoácidos que constituyen las proteínas. Sus propiedades. Vamos a conocer lo que son las propiedades químicas. Estos pueden ser hidrófobos, su cadena lateral me refiero, e hidrófilos. Depende cómo esta cadena lateral interacciona con el óxido de hidruro o la molécula de agua. Son solubles en este medio que les estoy mencionando e insolubles en solventes orgánicos, éter, cloroformo y acetona. Son anfóteros, es decir, se comportan como ácido o como base, bien si estén cargados negativos o positivamente. Sus propiedades físicas. Punto de fusión elevado. Como primera propiedad, tienen una carga, están cargados eléctricamente y son muy polares, rotación libre en este carbono alfa y absorción de luz ultravioleta. Desde el punto de vista biológico, son monómeros de las proteínas humanas, es decir, de las estructuras uñas, pelos y músculos, precursores de vitaminas y hormonas. ¿Quiénes son estos aminoácidos precursores de vitaminas y hormonas? La tirosina, el glutamato y la histidina, y neurotransmisores como el gamma aminobutirato, conocido como GABA. Tiene dos formas de clasificación. La primera se refiere a la cadena lateral y la segunda se refiere a cómo interacciona con el óxido de hidruro. Vamos con la primera clasificación. Se le denomina 1 alifático porque tiene una estructura en su cadena lateral hidrocarbonada no aromática. Estas son la mayoría de los aminoácidos. La segunda clasificación son los aromáticos, que sí poseen una estructura aromática como la fenilalanina y la tirosina, y son hidrocarbonados también. En cuanto a los heterocíclicos como la prolina y el triptófano, tienen estructuras cicladas y complejas dentro de su cadena lateral. De acuerdo a su interacción con el agua, pueden ser apolares, polares, ácidos y bases. En cuanto a los apolares, que son la mayoría de los aminoácidos, esta interacciona poco o nada con el agua, es decir, no contemplan carga en su cadena lateral. En cuanto a los polares, como la serina, la treonina, la tirosina, la asparigina y la glutamina, estos sí poseen polaridad e interaccionan fácilmente con el agua. En cuanto a los ácidos como aspartato y glutamato, su cadena lateral está cargada negativamente, y los básicos como lisina, histidina y arginina llevan una carga positiva en su cadena lateral.
Entonces, debido a que el carbono, alfa central de los 19 aminoácidos están unidos a 4 grupos diferentes, estos son asimétricos o quirales. Debido a esto pueden existir como estereoisómeros espaciales de su átomo. Estos son isómeros especulares porque no pueden superponerse sus grupos químicos uno al lado del otro. Estos tienen propiedades físicas idénticas y son de configuración DOL respecto a la similitud estructural con un carbohidrato denominado D-gliceraldehído. La configuración que posee este carbohidrato en su carbono quiral responde como referencia al resto de otras moléculas y su configuración isomérica o estereoisomérica de OL. Entonces vamos a adentrarnos en lo que es la unión de estas moléculas, es decir, ya dentro de lo que es el proceso de polimerización. Los polipéptidos, formados por repetición de aminoácidos unidos entre sí por un enlace que ya conocemos que se denomina enlace peptídico. Ya vamos a conocer cómo ocurre esta reacción para obtener a un polipéptido. Cuando se une un aminoácido con otro aminoácido, obtenemos un dipéptido, pero más de 2 aminoácidos, la molécula se denomina polipéptido. Y la literatura en bioquímica nos dice que más de 50 aminoácidos estamos hablando de proteínas. Recordemos las interacciones débiles y fuertes como son los puentes disulfuros e hidrógenos presentes en estas moléculas de unión de aminoácidos. Tenemos el primer ejemplo, la molécula de insulina descubierta por Friedrich Sanger. Esta tiene 51 aminoácidos y fíjense que tiene dentro de su estructura 2 unidades polipeptídicas y puentes disulfuros entre las cadenas laterales de sus aminoácidos constituyentes. También tenemos la vasopresina, un nanopéptido, el glutatión, un tripéptido, y el glucagón con 29 aminoácidos. ¿Cómo ocurre entonces la reacción polipeptídica o el naciente dipéptido? Es cuando el primer aminoácido, su grupo carboxilo, reacciona con el segundo aminoácido con su grupo amino, generando el enlace peptídico mencionado y creando un grupo amida dentro del dipéptido naciente. También ocurre una deshidratación para obtener como producto también a la molécula óxido de hidruro. Aquí tenemos ejemplos de otros polipéptidos como la oxitocina, que posee 9 aminoácidos, y vamos a detallar dónde se encuentran los grupos aminos o los enlaces peptídicos. También tenemos la encefalina, un pentapéptido. Aquí vemos los enlaces peptídicos y los grupos aminos de este polipéptido. Bien, en resumen entonces, en cuanto a los aminoácidos, podemos decir que tanto los D-aminoácidos y los no alfa-aminoácidos como el gamma-aminobutirato existen en la naturaleza, pero solo los L-alfa-aminoácidos están presentes en las proteínas. De las reacciones bioquímicas más importantes de estas moléculas es la formación del enlace péptido. Otra, los grupos R o cadenas laterales de los aminoácidos determinan sus funciones singulares. Desde el punto de vista de los casos médicos podemos mencionar lo que es la cistinuria. Este caso médico nos dice que en la sangre la cisteína se oxida a cistina, una forma oxidada del aminoácido cisteína, en un transporte defectuoso a través de la membrana para ser eliminado excesivamente en la orina, causando cristalización del aminoácido en este espacio anatómico. Da lugar entonces a una enfermedad que ya sabemos que se denomina cistinuria en términos técnicos, pero mejor conocida como cálculo renal. Y por último podemos mencionar la fenilcetonuria,
que es acumulación también defectuosa de un aminoácido esencial que es la fenilalanina. Bien, esto ha sido todo por la primera parte del video. Nos vemos en la segunda parte.